Acompáñame a analizar este preciso instante. El Papa León XIV se detuvo en seco al pie de la escalerilla del jet privado. Su pregunta, formulada en un tono deliberadamente bajo pero cargado de una autoridad implacable, resonó en toda la pista de despegue. ¿Por qué un obispo necesitaba un dormitorio en el cielo, mientras los feligreses ancianos perdían sus citas médicas en tierra por falta de transporte? El aparato, valorado en $5 millones, brillaba bajo los focos del hangar con su fuselaje blanco y una franja dorada al lado del escudo de la diócesis de San Rafael. En su interior albergaba 12 asientos de cuero, un bar de nogal y una cabina privada. El obispo Richard Callahan planeaba despegar en 17 minutos rumbo a Arizona. Sin embargo, el personal de equipaje cargaba en ese momento palos de golf, cajas de vino francés y 2 fundas portatrajes de un complejo turístico de lujo. Callahan, impecable con un abrigo oscuro junto a la escalerilla, sonreía como si la inesperada visita papal fuera un homenaje hacia su persona. En ese instante el pontífice reparó en una anciana de pelo plateado tras la barrera de seguridad, sentada en una silla de ruedas rota y remendada. Sin embargo, el personal de equipaje cargaba en ese momento palos de golf, cajas de vino francés y 2 fundas portatrajes de un complejo turístico de lujo. Callahan, impecable con un abrigo oscuro junto a la escalerilla, sonreía como si la inesperada visita papal fuera un homenaje hacia su persona. En ese instante el pontífice reparó en una anciana de pelo plateado tras la barrera de seguridad, sentada en una silla de ruedas rota y remendada con cinta azul. En su regazo sostenía una gastada gorra de piloto, cuyas alas descoloridas acariciaba sin cesar. Un guardia ya le había ordenado retirarse 2 veces. Ella solo quería ver despegar el avión, recordando cómo su difunto esposo ayudaba a enfermos a volar a casa. Aquella mujer era Helena Walsh, de 79 años, viuda del capitán Thomas Walsh, un piloto de transporte militar que dedicó su jubilación a trasladar a enfermos en aviones prestados. Callahan la miró de reojo antes de dirigirse al Papa para excusarse, alegando que la señora Walsh había malentendido el motivo del viaje. El pontífice contempló la humilde silla de ruedas y luego el imponente avión privado, preguntando con severidad qué era exactamente lo que ella no había comprendido. La sonrisa del obispo se congeló. Helena alzó levemente la gorra militar y explicó que 3 años atrás entregaron sus ahorros para fundar Alas de Misericordia, bajo la promesa de que este aparato transportaría a quienes no tuvieran otra opción. El obispo intervino de inmediato, escudándose en que el programa había sido reestructurado y que esos asuntos financieros eran sumamente complejos. Mientras tanto, los motores del jet comenzaron a rugir, reduciendo el tiempo de salida a 14 minutos. Sin inmutarse, el Papa pasó de largo, subió el primer peldaño y observó los lujosos asientos de color crema y las bandejas de plata del interior. Al volverse hacia la anciana, le preguntó directamente cuántos pacientes había trasladado a aquel avión. Helena bajó la mirada con tristeza, confesando que le habían ordenado no hacer más preguntas. El silencio se apoderó de la pista. El asistente del obispo miró su reloj y el guardia soltó la silla de la mujer. Deteniendo el despegue de inmediato, el Papa retiró la mano de la barandilla y declaró que el avión no saldría. San Rafael. El prelado destacaba por presentar cuentas impecables, organizar cenas de beneficencia exitosas y poseer la voz imperturbable de quien jamás se deja sorprender. Recordaba los nombres de los donantes más ricos, madrugaba y esquivaba los cuestionamientos difíciles con evasivas perfectamente pulidas. Su lema preferido era claro: la prudencia protege la misión. Con esa justificación recortó los comedores sociales rurales, vendió 3 furgonetas parroquiales y desmanteló la oficina de asistencia médica que el capitán Walsh había fundado. Ahora, observando el jet apagado a través del cristal de la sala de juntas del hangar, insistía en que la aeronave se había adquirido legalmente mediante la Fundación Benéfica Diocesana. Callahan argumentaba que el aparato permitía a la cúpula eclesiástica viajar con eficiencia, atraer grandes donaciones y atender emergencias de forma inmediata. Frente a él, el Papa León le preguntó con ironía qué clase de urgencia requería llevar palos de golf.
El obispo evitó mirar hacia el carrito de equipaje y replicó que las relaciones con los benefactores exigían discreción. Al revisar la documentación, los primeros balances parecían correctos. La campaña Alas de Misericordia recaudó casi $7 millones, de los cuales 5 se destinaron al aparato y el resto a pilotos, seguros y mantenimiento. Sin embargo, no constaba ni un solo vuelo sanitario debido al riesgo de responsabilidad civil. Alegando que los habitantes de zonas rurales estaban mejor atendidos por los servicios públicos locales, Callahan defendió que la función del aeroplano había evolucionado de la ayuda directa al desarrollo estratégico del ministerio. El pontífice repitió esas palabras con frialdad y el obispo asintió, argumentando que ninguna obra de caridad sobrevive sin el apoyo de los ricos. Fue entonces cuando el Papa descubrió la demoledora comparativa de cifras. Mantener el jet el año anterior costó $840.000, mientras que la diócesis rechazó 47 solicitudes de transporte de enfermos que sumaban apenas $60.000, incluyendo la de un viudo de 86 años. La petición de ayuda más humilde procedía de una abuela que cuidaba sola de 2 hijos adultos con discapacidad. Todas las cartas de rechazo contenían la misma frase fría y prefabricada: la asistencia de transporte no se alinea con las prioridades estratégicas actuales. El Papa colocó aquel documento junto a la gorra de piloto que Eleyánena le había confiado e inquirió quién decidía tales prioridades. Callahan, cruzando las manos, respondió que el consejo de la fundación simplemente aceptaba sus propuestas. Al ser interrogado sobre quién nombraba a los miembros de dicho consejo, admitió que lo hacía él mismo y que ellos, a su vez, aprobaban sus viajes. Por primera vez el obispo apartó la mirada. Si analizamos esto juntos, la estructura diseñada por Callahan no era descabellada, sino sumamente astuta. Creó un circuito cerrado donde todos se avalaban entre sí para que cada resolución pareciera legítima. Sostenía que no se había robado un céntimo, lo cual era técnicamente cierto. El dinero simplemente se desvió de los enfermos que ilustraban los folletos de recaudación. En las galas benéficas se proyectaban rostros de veteranos y viudas, prometiendo que la Iglesia los ayudaría. Pero de los 116 vuelos realizados por el jet, 38 concluyeron cerca de complejos de lujo y 22 trasladaron a grandes benefactores. Otras 9 rutas aéreas sirvieron para trasladar a familiares del propio obispo, mientras que el resto de trayectos figuraban bajo fines administrativos. Ninguno de ellos llevó jamás a Eleyánena Walls ni a paciente alguno. Aún así, Callahan mantuvo la compostura afirmando que el sentimentalismo no podía dirigir la aviación. El Papa contempló el aparato desde el ventanal y replicó con firmeza que la verdad debía guiar la caridad. El obispo se recostó en su silla convencido de que la situación estaba bajo control al no haber pruebas de malversación directa. Esperaba una amonestación ordinaria, una auditoría formal o, en el peor de los casos, la venta obligada de la aeronave a largo plazo. La situación dio un giro drástico cuando el Papa solicitó el registro de llaves de mantenimiento. El ayudante del obispo vaciló un instante, un gesto sutil que no escapó a la aguda mirada del pontífice. El documento revelaba que un compartimento trasero se abría tras cada vuelo de donantes y se sellaba antes de que entrara el equipo de limpieza. Dicho espacio no figuraba en los planos oficiales. Callahan alegó que era un almacén ordinario, mientras su asistente se escudaba en la confidencialidad. Tras mirar el reloj y constatar un retraso de 41 minutos, el Papa ordenó abrirlo. Por primera vez el obispo perdió el control de su respiración al revelarse el escondite tras la pared de nogal. Un mecánico del hangar retiró con presteza 2 tornillos de la pared de madera. Al ceder el panel apenas unos 15 centímetros, este se atascó con el denso contenido que ocultaba en su interior. No se trataba de fajos de billetes, sino de montañas de papel. Cientos de sobres cayeron sobre la alfombra de la cabina, algunos cerrados y otros atados con gomas elásticas. En el reverso de mani de ellos se leían anotaciones manuscritas como diálisis, cirugía cardíaca, última visita, urgente o veterano de guerra.
El ayudante del obispo se desplomó en un asiento sin recibir orden alguna. Al ver el nombre de Eleya Nena en 3 de los sobres, el Papa tomó uno y ordenó que la anciana subiera a bordo. La viuda entró despacio en la cabina del jet, rechazando cualquier ayuda hasta que su silla se atascó en el estrecho marco de la puerta. Se disculpó con cortesía ante el mecánico por la demora mientras el propio Papa apartaba uno de los pesados asientos de cuero para facilitarle el paso. En el suelo yacían esparcidas las solicitudes enviadas a Alas de Misericordia. Rompiendo 3 años de silencio sepulcral, una antigua coordinadora de vuelos llamada María Torres fue convocada de urgencia al hangar. Ella había trabajado con el capitán Walsh hasta 6 meses después de su deceso. Al ver la pila de cartas confiscadas, se llevó las manos a la boca y reveló que el plan original ya estaba listo y con pilotos voluntarios aprobados. 2 centros hospitalarios se habían comprometido a admitir a los pacientes y el propio capitán Walsh había diseñado una insignia azul para la tripulación con unas alas bajo una pequeña cruz. Sin embargo, tras la muerte de Thomas, Callahan canceló el primer vuelo programado. El enfermo era Harold Price, un bedel escolar jubilado que requería llegar a un centro cardiológico antes del mediodía. María ya había organizado el equipo técnico, pero la oficina del obispo paralizó todo porque esa mañana debían mostrar el jet a 3 importantes donantes. Harold tuvo que viajar por carretera durante un tortuoso trayecto de 9 horas. Sobrevivió, pero nunca volvió a solicitar ayuda, igual que otros tantos desamparados. Un veterano que dependía de oxígeno, un anciano sacerdote que anhelaba ver a su hermano. Sus peticiones no se perdieron, sino que fueron ocultadas. Tú y yo podemos ver claramente que Callahan, desde el umbral, se defendía alegando que eran casos inviables por seguridad. Eleya Nena acarició la gorra militar y le recordó que su esposo evacuó soldados heridos bajo tormentas extremas, por lo que conocía de sobra el peligro. Al oírla, el rostro del obispo cambió, un detalle que el Papa no pasó por alto antes de preguntar a María por qué guardaron esos sobres en el jet en lugar de destruirlos. Dirigiendo la mirada hacia el asistente de Callahan, el silencio en la sala se volvió asfixiante. El joven comenzó a llorar sin emitir un solo sonido, quebrado por la culpa. Confesó que el obispo le había ordenado purgar cada petición de ayuda de las oficinas diocesanas antes de las visitas de los donantes ricos. Callahan no quería que los benefactores vieran casos sin resolver mientras recorrían el lujoso avión. Conmovido, el asistente las ocultó en la cabina esperando que alguien las escuchara. Pero había algo más en el fondo de ese compartimento secreto, una pequeña bolsa de tela que contenía el parche original de las Alas de la Misericordia, manchado en un borde, y una fotografía del capitán Walsh junto a un jovencísimo Richard Callahan. En aquella antigua imagen, Callahan no era obispo, sino un simple sacerdote de parroquia con un brazo en cabestrillo. 27 años atrás, un accidente de tráfico lo había dejado atrapado lejos de todo centro médico. Fue Thomas Walsh quien lo rescató, pilotando bajo una tormenta feroz hasta Denver. El mismo hombre que salvó la vida de Richard Callahan fue aquel cuyo programa el propio obispo decidió borrar más tarde. Callahan se sentó en el borde de la cama, despojado de su fachada de poder. Ya no era el líder implacable, sino un anciano confrontado con su propia ingratitud. Tras aquel accidente, el miedo al riesgo incontrolable lo había dominado, transformando su gratitud en un deseo obsesivo de control. Cuando los abogados le advirtieron que un solo vuelo médico podría desatar un desastre legal, Callahan eligió el control absoluto. Los donantes ofrecían seguridad y agendas predecibles, mientras que los pacientes traían incertidumbre y posibles fallos. Se autoconvenció de que así protegía la misión, pero el Papa León no aceptó excusas. El temor puede explicar una mano cerrada, pero no sirve para abrirla, sentenció. Eleanor miró entonces al obispo a los ojos y pronunció unas palabras demoledoras: Richard. Thomas jamás se preguntó si salvarte a ti mejoraría su reputación. Era la primera vez en todo el día que alguien se atrevía a usar su nombre de pila, rompiendo toda jerarquía.
Acompáñenme ahora a examinar el momento en que se tomó la decisión definitiva. Si esta historia les recuerda a alguien cuyo servicio silencioso fue ignorado, escriban su nombre en los comentarios para honrar su memoria. El Papa organizó las cartas en 3 montones perfectamente clasificados: urgentes, retrasadas y sin respuesta. Acto seguido preguntó qué tan rápido podían adaptar el avión para emergencias médicas. El mecánico le informó que una estructura provisional estaría lista por la mañana, aunque los cambios permanentes tardarían semanas. El pontífice miró el reloj de la cabina. En el montón urgente había una carta de esa misma mañana. Una anciana de 81 años llamada Ruth Bennett debía llegar a un hospital cardíaco antes de las 6 de la tarde. Una violenta tormenta de última hora había dejado en tierra al helicóptero de rescate. El jet privado podía alcanzarla en apenas 50 minutos, pero solo si despegaba antes de 1 hora. El Papa León se giró hacia el obispo y le exigió el plan de combustible. Callahan continuó sentado, inmóvil. El tono del pontífice no se elevó, pero resonó con una autoridad implacable: nadie saldrá de este hangar hasta que este avión recuerde el motivo por el cual fue comprado. Al llegar el mediodía, el lujo desmedido de la cabina comenzó a desmantelarse. Primero sacaron las cajas de vino, luego los palos de golf y las bandejas de plata. Desatornillaron 2 suntuosos asientos de cuero para colocar una camilla y quitaron la puerta del dormitorio privado. Los técnicos comenzaron a instalar los soportes de oxígeno rescatados de una furgoneta diocesana en desuso contra las paredes de la cabina. Callahan contemplaba la escena desde la pista de aterrizaje, visiblemente afectado. Los grandes donantes ya se estaban agrupando para la salida pospuesta, esperando las típicas disculpas institucionales y una nueva fecha de viaje. No obstante, el Papa León los guió hacia el interior del hangar. En primera fila se encontraba Eleanor, apretando con fuerza la gorra de Thomas, mientras María vigilaba las cartas acumuladas. El obispo se acercó al pontífice y le sugirió con cautela resolver aquello en privado. El Papa fijó la mirada en los rostros de los donantes, los mismos que decoraban los folletos de propaganda. La petición fue pública, la promesa fue pública y la reparación también lo será, declaró con firmeza el Papa. Callahan insistió en su trillada defensa de que la prudencia protegía la misión. El Papa señaló entonces la carta de Ruth Bennett sobre la mesa y preguntó: ¿de quién la protege? Nadie respondió. ¿Acaso la prudencia evitará que ella muera antes de llegar al hospital?, continuó el pontífice. Callahan guardó silencio, abriendo y cerrando la boca. ¿O acaso protege a la viuda de Walsh de saber que usaban el nombre de su esposo para costear vacaciones de lujo? El obispo miró a Eleanor. Ella no mostraba ira, lo que hacía la situación aún más dolorosa. Solo quería que el avión cumpliera el propósito original de Thomas. El Papa León tomó en sus manos el desgastado parche azul de las alas de la misericordia y ordenó a Callahan dar un paso al frente. Por un segundo interminable, el obispo pareció dudar, como si fuera a rebelarse, pero finalmente cruzó el hangar y se detuvo ante Eleanor. El Papa colocó el parche en su mano y le ordenó quitar el escudo episcopal del fuselaje. Callahan contempló el emblema diocesano pintado junto a la cabina antes de subir él mismo por la escalera de mantenimiento. Con la ayuda de un mecánico, cubrió su propio blasón y fijó el viejo parche azul bajo la compuerta. Este acto de profunda humillación se difundió rápidamente, conmoviendo a cada rincón y rústica parroquia de la diócesis. Los ancianos benefactores que en su día enviaban modestas donaciones de 5 o 10 dólares se enjugaban las lágrimas al ver cómo las alas olvidadas de Thomas Walsh reemplazaban el escudo del obispo. Al descender de la escalera, el Papa León le entregó el manifiesto de vuelo, donde solo figuraba un nombre: Ruth Bennett. No viajará hoy en calidad de obispo, sentenció el pontífice. Lo hará como el hombre responsable de garantizar su seguridad a bordo. La expresión de Callahan se desmoronó por completo ante un castigo moral que ningún tribunal civil habría ideado jamás. No se escondería tras un escritorio, se enfrentaría cara a cara con la mujer a la que casi deja morir. El jet despegó 36 minutos después.
Fijémonos por un instante en la expectación que reinaba en las calles. Miles de personas se congregaron cuando los teléfonos de las parroquias comenzaron a sonar. Hombres en furgonetas de trabajo y grupos de oración con sillas plegables esperaban con impaciencia. Las familias que antaño recibieron cartas de rechazo seguían la trayectoria del avión en sus móviles. Al aterrizar en el pueblo de Ruth, Callahan pisó la pista mojada desprotegido bajo la lluvia. La anciana llegó en ambulancia asustada ante la imponente escalerilla. El obispo se arrodilló junto a la camilla prometiéndole que la subirían con sumo cuidado. Al mirarlo ella lo reconoció y le susurró al oído que su carta había llegado a su oficina. «Sí, lo sé», confesó el obispo con la voz entrecortada. «¿Llegó a leerla?», inquirió la mujer. Ya no había protocolos ni murallas burocráticas tras las que guarecerse, por lo que Callahan tuvo que admitir la cruda verdad. «No, no la leí». Ruth cerró los ojos exhausta y murmuró que, al menos, la estaba leyendo en ese preciso instante. El obispo agachó la cabeza, consumido por la vergüenza. El jet aterrizó en el hospital de cardiología 43 minutos antes de que venciera el plazo crítico del equipo de cirujanos. Mientras ingresaban a Ruth a toda prisa, su hija, que conducía desesperadamente desde otro estado, cruzó el umbral justo antes de que se cerraran las puertas. Paralelamente, el Papa disolvió la Junta de la Fundación y ordenó una estricta auditoría. El jet privado fue transferido definitivamente a una nueva entidad médica gestionada por doctores, pilotos voluntarios, sacerdotes rurales y 2 representantes elegidos entre las familias solicitantes. El dormitorio principal se transformaría en una estación médica y la barra de nogal sería retirada por completo. A partir de ese momento, el presupuesto operativo se publicaría de forma transparente junto al número exacto de pacientes salvados. Los complejos turísticos desaparecieron del calendario de vuelo, dando paso a hospitales, zonas de catástrofe y aeródromos rurales desatendidos. Fue entonces cuando el pontífice anunció la medida de restitución más visible de todas. Cada persona cuya historia sirvió para recaudar fondos tendría su nombre inscrito en la cabina, no bajo las insignias de un obispo, sino como los destinatarios reales a quienes el avión debía servir. Callahan regresó tras dejar a Ruth en quirófano y entró al hangar solo. Eleanor aún lo esperaba. Él le entregó la gorra de Thomas, que había colocado en el asiento vacío durante el retorno. Convertí a su esposo en un símbolo de marketing, confesó con pesar, olvidando que era un ejemplo a seguir. Eleanor examinó la gorra para comprobar que las alas seguían rectas y se la devolvió diciéndole que la custodiara hasta que el próximo enfermo volviera a casa sano y salvo. El verdadero castigo no era la privación, sino la obligación de servir. 6 semanas después, el avión regresó de su 23º vuelo de emergencia. Su franja dorada y el escudo privado habían desaparecido. Sobre la entrada destacaba el pequeño parche azul del capitán Thomas Walsh. Ruth Bennett bajó de la aeronave con su bastón, flanqueada por su hija. Eleanor la esperaba cerca del hangar en su silla de ruedas, cuyo freno averiado por fin había sido reparado. El obispo Callahan aguardaba al pie de la escalerilla sin ropajes ostentosos, cargando mantas, comprobando los tanques de oxígeno y aprendiéndose los nombres de cada pasajero antes del despegue. Al concluir este análisis de los hechos, nos queda una honda lección de justicia. El Papa León observó cómo Eleanor colocaba la gorra de Thomas en la cabeza de Callahan para una última instantánea, antes de guardarla de nuevo sobre su regazo. Dentro del avión, donde antes se alzaba el bar de nogal, una sencilla placa de bronce mostraba una frase lapidaria: lo que el orgullo elevó, ahora lo sostendrá la misericordia. Al encenderse los motores, el ambiente era distinto. Esta vez nadie se preguntaba cuál sería el lujoso destino del jet. La única pregunta que importaba a todos los allí reunidos era saber a quién traían de vuelta a casa sano y salvo.